elegido. Esto no es abandono. Miras a tu alrededor y algo no encaja, porque las voces que antes estaban presentes ahora suenan distantes, porque las conversaciones se han vuelto superficiales o inexistentes, porque incluso aquellos que decían entenderte parecen haberse desplazado a otra frecuencia donde ya no pueden alcanzarte. Y en medio de ese silencio que incomoda al principio, tu mente intenta nombrarlo como pérdida, como rechazo, como un error que cometiste sin darte cuenta. Pero en el fondo hay otra sensación más sutil, más difícil de ignorar, como si algo invisible hubiera bajado el volumen del mundo exterior, no para castigarte, sino para protegerte de un ruido que ya no necesitas. Porque lo que estás viviendo no es que te hayan quitado compañía, sino que te han retirado distracciones. Y aunque al inicio se siente como vacío, como una caída sin aviso donde todo parece desordenarse, como si el reloj de arena de tu vida se hubiera volteado sin tu permiso y ahora cada grano estuviera cayendo sin control, esa percepción de caos es precisamente el instante donde el orden real comienza a tomar forma, aunque tus ojos todavía no puedan verlo. Y es aquí donde surge la pregunta que no quieres hacerte, pero que insiste en aparecer, una y otra vez, en medio de la noche o en los momentos donde el silencio pesa más. ¿Y si no estoy siendo dejado atrás, sino apartado por una razón que todavía no comprendo? Porque hay un tipo de cansancio que no viene del esfuerzo físico, sino de haber sostenido relaciones que ya no estaban alineadas, de haber intentado encajar en espacios donde tu energía ya no podía fluir, de haber explicado lo que no necesitaba explicación a personas que no estaban preparadas para escuchar. Y ese cansancio no se resuelve con compañía, sino con distancia. No se cura con ruido, sino con silencio. Y sin embargo, el silencio asusta. Asusta porque no tiene validación inmediata, porque no hay respuestas rápidas, porque no hay reflejos externos que te confirmen quién eres o hacia dónde vas. Y en ese espacio donde nadie te está mirando, donde nadie te está respondiendo, donde nadie te está llamando, te enfrentas por primera vez a algo que habías evitado durante mucho tiempo, tu propia voz interna sin interferencias. Y ahí, justo ahí, es donde comienza la calibración espiritual. Porque no todo aislamiento es igual, y el tuyo no tiene la vibración del rechazo, sino la firma de lo sagrado, aunque todavía no lo identifiques como tal, porque hay una diferencia entre ser excluido y ser resguardado, entre ser olvidado y ser protegido, entre estar solo y estar en un santuario invisible donde cada detalle está siendo ajustado con una precisión que no responde al tiempo humano, sino a una armonía divina que no se acelera por ansiedad ni se detiene por miedo. El problema es que tu mente sigue interpretando este proceso con los códigos antiguos, con la lógica de antes, donde estar rodeado significaba estar bien y estar solo significaba estar en peligro. Pero lo que no has terminado de ver es que hay momentos donde la presencia de otros interfiere más de lo que ayuda, donde las voces externas distorsionan más de lo que guían, donde el contacto constante diluye lo que necesita claridad. Y entonces el cielo hace algo que parece duro desde fuera, pero que es profundamente preciso desde dentro. Reduce el ruido. No porque no merezcas conexión, sino porque necesitas alineación. No porque estés fallando, sino porque estás siendo recalibrado. No porque hayas perdido tu lugar, sino porque estás siendo preparado para uno que aún no puedes sostener en tu estado actual. Y es en este punto donde el reloj de arena se convierte en la imagen perfecta de lo que estás viviendo. Porque cuando se invierte, todo parece caer, todo parece desorganizarse, todo parece desmoronarse, pero esa caída no es pérdida, es redistribución, es reorganización, es el único camino para que el flujo encuentre su nueva estabilidad. Porque no puedes mantener la misma estructura si estás a punto de sostener una versión más elevada de ti mismo.
Y aunque quisieras detener ese proceso, aunque quisieras volver a como eran las cosas antes, aunque quisieras recuperar la sensación de pertenencia que tenías, hay algo dentro de ti que sabe, aunque no lo diga en voz alta, que ya no encajarías ahí de la misma manera. Y eso también duele. Duele reconocer que ciertas conexiones ya no pueden sostenerse, que ciertos espacios ya no pueden contenerte, que ciertas dinámicas ya no pueden nutrirte, pero ese dolor no es señal de error, es evidencia de expansión, es el efecto natural de haber superado una versión anterior sin haber terminado de aterrizar en la siguiente. Y es precisamente en ese espacio intermedio, incómodo, silencioso, sin forma clara, donde ocurre la verdadera transformación. No cuando todo está claro, no cuando todo está definido, sino cuando no sabes exactamente qué está pasando, pero sientes que algo profundo se está moviendo dentro de ti. Y si intentas llenar ese espacio con distracción, si intentas evitar ese silencio, si intentas forzar conexiones que ya no son orgánicas, interrumpes el proceso, porque este tipo de calibración no ocurre en medio del ruido, sino en la quietud, en el retiro, en ese lugar donde no hay interferencias externas que distorsionen la señal interna. Y ahí es donde la historia de Elías deja de ser una historia antigua y se convierte en un espejo directo de tu proceso actual. Porque después de haber enfrentado conflictos intensos, después de haber sostenido batallas que lo agotaron hasta lo más profundo, no fue en medio del ruido donde encontró dirección. No fue en el estruendo donde recibió claridad. No fue en la manifestación evidente donde encontró respuesta. Fue en la cueva. Fue en el silencio. Fue en la soledad. Porque hay mensajes que no pueden ser entregados en medio del caos. Hay instrucciones que no pueden ser escuchadas cuando hay demasiadas voces hablando al mismo tiempo. Hay alineaciones que solo ocurren cuando todo lo demás se apaga. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es ¿por qué estoy solo? Ahora es ¿qué está siendo afinado en mí en este silencio? Porque si te detienes lo suficiente, si dejas de resistir este proceso, si permites que el tiempo haga su trabajo sin intentar acelerarlo desde la ansiedad, comienzas a notar cambios que antes pasaban desapercibidos. Comienzas a sentir una estabilidad que no depende de la validación externa. Comienzas a reconocer una claridad que no necesita aprobación para sostenerse. Y ese es el inicio de la armonía divina. No una paz superficial, sino una coherencia interna que no se rompe con facilidad. Pero para llegar ahí, hay algo que necesitas atravesar. El momento donde crees que no estás avanzando. El momento donde sientes que todo está detenido. El momento donde dudas de tu valor. El momento donde te preguntas si estás perdiendo tiempo. Ese momento no es un error. Es la pausa necesaria para que el flujo se reorganice. Porque nadie ve el proceso dentro del reloj de arena mientras la arena cae, pero sin ese proceso no hay equilibrio al final. Y lo que estás viviendo ahora no es una pausa vacía. Es una pausa funcional. Es un silencio con propósito. Es una retirada estratégica diseñada no para debilitarte, sino para reconfigurarte. Y aunque todavía no lo sientas como poder, aunque todavía no lo reconozcas como avance, aunque todavía no puedas explicarlo con claridad, lo que está ocurriendo en este momento está alineando partes de ti que no podían coexistir en tu versión anterior. Y eso no se hace en público. Se hace en secreto. Se hace en silencio. Se hace en el santuario donde nadie interfiere. Porque no todo crecimiento necesita ser visible. Hay procesos que solo pueden sostenerse en lo oculto. Y este es uno de ellos. Y en ese santuario donde el tiempo parece haberse detenido, donde los días ya no se miden por lo que logras afuera, sino por lo que logras sostener dentro, comienza a revelarse algo que no es inmediato, que no se impone con fuerza, sino que se filtra con suavidad, como ese instante casi imperceptible donde el último grano de arena deja de caer y sin hacer ruido anuncia que la estructura ha cambiado por completo.
Porque al inicio pensabas que este aislamiento era una pausa sin sentido, una especie de suspensión donde nada avanzaba, donde todo se había congelado en un punto incierto. Pero ahora, si observas con más profundidad, si dejas de medir este proceso con la urgencia de antes, empiezas a notar que no todo está detenido, que hay un movimiento interno constante, silencioso, preciso, una calibración espiritual que no necesita espectáculo para ser real. Y es en ese momento donde algo dentro de ti empieza a reorganizar su propia narrativa, porque ya no puedes sostener la idea de que estás siendo dejado atrás cuando comienzas a sentir que estás siendo preparado. Ya no puedes seguir interpretando el silencio como ausencia cuando empiezas a percibirlo como un lenguaje diferente, uno que no grita, que no presiona, que no exige, pero que dirige con una claridad que no admite confusión. Porque lo que está ocurriendo ahora no es una desconexión, es una reconexión selectiva. No con todos, no con lo de antes, sino con lo que realmente está alineado con la versión de ti que está emergiendo. Y eso implica algo que no siempre se dice, algo que incomoda porque rompe con la idea romántica de la cercanía constante. No todo el mundo puede acompañarte en todos los niveles de tu proceso, no porque haya maldad, no porque haya rechazo consciente, sino porque hay diferencias de ritmo, de frecuencia, de propósito, que hacen que ciertas presencias, aunque bien intencionadas, ya no puedan sostener la dirección hacia la que estás siendo guiado. Y ahí es donde la mente intenta resistirse una vez más, porque quiere recuperar lo conocido, porque quiere volver a lo familiar, porque quiere evitar la incomodidad de lo nuevo que aún no se manifiesta completamente, pero cada intento de regresar se siente forzado, se siente fuera de lugar, como si estuvieras tratando de habitar una versión antigua de ti que ya no responde igual. Y esa incomodidad no es un error, es confirmación. Confirmación de que el ajuste está funcionando. Confirmación de que la calibración está avanzando. Confirmación de que la armonía divina no se negocia con la nostalgia. Porque no puedes avanzar si sigues intentando sostener lo que ya cumplió su función. Y es en ese punto donde la historia de Elías adquiere una profundidad distinta, porque no fue simplemente un hombre que se escondió en una cueva por miedo o cansancio. Fue alguien que fue llevado a un espacio específico donde el ruido no podía alcanzarlo, donde la interferencia no podía distorsionar el mensaje, donde la presencia divina no se manifestaría en lo espectacular, sino en lo sutil, en lo que requiere atención, en lo que exige quietud para ser percibido. Y tú estás en esa cueva, no físicamente, pero sí energéticamente. Y como Elías, has pasado por momentos donde todo parecía demasiado, donde la intensidad de lo vivido dejó una marca que no se borra con distracción, donde el cansancio no era solo del cuerpo, sino del alma, de haber sostenido más de lo que te correspondía, de haber estado en lugares donde tu energía era drenada sin que lo notaras del todo. Y ahora, en este silencio, en esta aparente retirada, algo está siendo restaurado. No de golpe, no con señales dramáticas, sino con ajustes finos, con pequeñas correcciones que, acumuladas, cambian por completo la forma en la que respondes, en la que percibes, en la que eliges. Porque hay un punto en este proceso donde dejas de reaccionar como antes, donde ciertas cosas que antes te afectaban ahora pasan sin dejar la misma huella, donde ciertas palabras ya no tienen el mismo peso, donde ciertas dinámicas pierden su capacidad de alterarte. Y eso no es indiferencia, es estabilidad. Es el resultado de una calibración que no buscaba endurecerte, sino centrarte. Y entonces empiezas a entender algo que al inicio parecía imposible de aceptar. Este aislamiento no te está quitando poder, te lo está devolviendo en una forma que no depende de nadie más. Porque antes, aunque no lo vieras, parte de tu equilibrio dependía de lo externo, de cómo te respondían, de cómo te validaban, de cómo te incluían. Y ahora, en este espacio donde esas referencias han sido reducidas,
Has tenido que construir una base que no se mueve con cada cambio externo. Y eso no se aprende en compañía constante. Se aprende en el silencio. Se aprende en la pausa. Se aprende en el retiro. Porque hay una diferencia entre estar acompañado y estar alineado. Y lo que estás construyendo ahora no es simplemente la capacidad de estar con otros, sino la capacidad de sostenerte a ti mismo sin fragmentarte. Y eso es lo que define a un líder. No la cantidad de personas a su alrededor, sino la estabilidad de su centro cuando no hay nadie alrededor. Y aquí es donde el proceso se vuelve claro, aunque no sea fácil, porque empiezas a ver que este tiempo no era un castigo, no era un error, no era un retraso, era un requisito, una fase necesaria para que lo que viene no te desestabilice, para que lo que llegue no te sobrepase, para que lo que recibas no te desvíe. Porque hay cosas que solo puedes sostener cuando estás completamente calibrado. Y esa calibración no ocurre en el ruido, ocurre aquí. En este espacio donde todo parece lento, donde todo parece quieto, donde todo parece incierto, pero no lo es. Hay dirección, hay intención, hay precisión. Y aunque no puedas ver el resultado final todavía, ya puedes sentir que no eres el mismo que entró en este proceso, que algo en tu forma de percibir ha cambiado, que algo en tu forma de responder se ha refinado, que algo en tu forma de estar en el mundo se ha vuelto más firme, más claro, más consciente. Y eso es solo el inicio. Porque cuando el reloj de arena termine de ajustar su flujo, cuando cada grano haya encontrado su lugar, cuando la estructura interna esté completamente alineada, el movimiento externo se reanudará, pero no será el mismo de antes. No será caótico, no será impulsivo, no será reactivo. Será preciso, será consciente, será sostenido. Y entonces entenderás por qué este tiempo era necesario, por qué este silencio era esencial, por qué esta aparente soledad era en realidad una compañía diferente. No visible, pero presente. No ruidosa, pero clara. No constante en forma, pero inquebrantable en esencia. Y en ese momento, cuando mires hacia atrás, ya no llamarás a esto aislamiento. Lo llamarás preparación. Lo llamarás calibración. No llamarás alineación, con algo que no se improvisa, que no se fuerza, que no se acelera. Y es ahí donde todo se integra, donde el miedo inicial pierde sentido, donde la duda se disuelve, donde la narrativa cambia por completo. Porque lo que parecía una pausa era un diseño. Lo que parecía una pérdida era una reconfiguración. Lo que parecía silencio era una instrucción. Y entonces puedes sostener la verdad sin resistencia, sin necesidad de adornarla, sin necesidad de explicarla, porque ya no depende de que alguien más la valide. El aislamiento no es tu prisión, es tu laboratorio divino. Dios te está calibrando para la gloria que viene.